Buenos días, bienvenidos a todos los que se han conectado a este webinar. Muchas gracias por su participación. Este webinar vamos a abordar el tema de las finanzas verdes. Eh, Mi nombre es José Cunio, yo soy socio del estudio Payet, Rey Cao y Pérez, soy socio del área corporativa y voy a moderar esta primera sesión. El webinar va a tener dos sesiones. La primera sesión de hoy, que va a estar enfocada en los bonos de carbono. Eh, bueno, como una introducción general, bueno, la creciente preocupación por los temas ambientales, debido al alto impacto que estos pueden tener en los diversos ecosistemas y poblaciones, se está generando cada vez una mayor conciencia sobre la necesidad de que las actividades productivas humanas se desarrollen de una manera más amigable con el ambiente. Tanto los estados, quienes deben de cumplir con compromisos internacionales asumidos desde la entrada en vigencia y la ratificación del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, como las empresas privadas, quienes también tienen que cumplir con sus propias políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, están impulsando cada vez con mayor frecuencia y determinación el desarrollo de proyectos que están orientados a generar impactos positivos en el ambiente. Los mercados financieros y de valores no son ajenos a esta tendencia, y en ese sentido existe cada vez mayor interés en que los recursos financieros disponibles en los mercados se canalicen a financiar el desarrollo de proyectos que sean ambientalmente amigables y sostenibles. En esa línea existen diferentes productos o estructuras financieras a través de las cuales se puede conseguir ese objetivo, dos de los cuales son los que vamos a tratar en estas sesiones. Por un lado, los bonos de carbono o créditos de carbono, y por otro lado, los llamados bonos verdes. El propósito de estas dos sesiones es dar una visión general sobre el estado de desarrollo del mercado de créditos de carbono y de bonos verdes en el Perú y en otras jurisdicciones de la región, particularmente Chile, Colombia y México, tanto desde el punto de vista legislativo y regulatorio como práctico, a fin de poder comparar experiencias en cada país y comentar cuáles son las tendencias más recientes en en cada una de estas jurisdicciones. Asimismo, veremos qué incentivos se pueden plantear para desarrollar y fortalecer el mercado de estos instrumentos, que en América Latina, por lo menos, sigue siendo todavía incipiente. Es importante recordar que el Perú es uno de los países considerados más vulnerables a las consecuencias del cambio climático y que a la vez alberga una de las mayores reservas forestales a nivel mundial, por lo que es de particular interés conocer qué alternativas de financiamiento se encuentran disponibles para el desarrollo de proyectos que tengan un impacto ambientalmente positivo. Para conversar de estos temas, tenemos el gusto de contar con la participación de tres firmas muy amigas del estudio Payet, que son firmas de primer nivel en cada una de las jurisdicciones. Por un lado, Pose Herrera Ruiz de Colombia, Claro y Cia de Chile y Von Wabeser de México. En esta primera sesión, en el que abordaremos el tema del mercado de créditos de carbono, vamos a contar con la valiosa contribución de Erika Serrano. Erika es asociada senior de Pose Herrera Ruiz. Su práctica profesional se concentra en Derecho del Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en asuntos ambientales en el sector público y privado, y es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Derecho del Medio Ambiente del Queen Mary University de Londres. Hola Erika, buenos días. Hola José y buenos días para todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación. También contamos con la participación de Nicolás Eizaguirre. Nicolás es socio de Claro y Cia. Él se ha especializado en recursos naturales y derecho del medio ambiente, energía, fusiones y adquisiciones, y también litigios. Él es socio de Claro y Cia desde el 2009 y fue asociado extranjero en Sullivan y Cromwell en Nueva York en los años 2001 y 2002. Es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola Nicolás, buenos días. Hola José, ¿cómo están? Buenos días a todos y un gusto poder participar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También contamos con la participación de Edmond Grieger. Él es socio de la firma Von Wabeser de México.
Es el socio responsable de las prácticas de energía y recursos naturales y ambiental y forma parte del grupo de práctica de ESG de la firma y es coordinador del grupo de práctica de industria, energía y recursos naturales. Es integrante del desk alemán. Edmond cuenta con más de 15 años de experiencia en asuntos de derecho energético y ambiental, área en la que ha asesorado a algunas de las más importantes empresas transnacionales, incluidas varias Fortune 500. Hola Edmond, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, José. Buenos días a todos, a los invitados y a los panelistas. Un honor. Y por último, representando al estudio Payet, contamos con la participación de Vanessa Chavarri. Vanessa es consejera del estudio y ella lidera el área ambiental de la firma, especializándose en derecho ambiental y temas sociales. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de derecho ambiental, tanto en aspectos analíticos como prácticos, y tanto a nivel de la normativa ambiental general como sectorial. Hola Vanessa, buenos días. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días con todos y buenos días y gracias a los amigos de las otras firmas que nos acompañan este día. Bueno, como formato de la primera sesión, Vanessa va a hacer una presentación general sobre de dónde provienen los compromisos asumidos por los diferentes estados en materia de reducción de emisiones y cómo eso ha llevado, digamos, a la generación de este tipo de instrumentos financieros verdes. Luego vamos a pasar a una serie de presentaciones por cada una de las jurisdicciones sobre cuál es el estado de desarrollo del mercado de bonos de carbono en cada uno de los países. Y después abriremos una mesa redonda en el cual discutiremos algunos temas relevantes de este mercado, ¿no? Al final de la mesa redonda habrá un espacio para las preguntas del público. Ahí les pedimos que en la medida que vayan teniendo estas preguntas las vayan haciendo a través del botón que está en la parte baja del Zoom. Y al final de la presentación procederemos a dar respuesta a esas inquietudes, ¿no? Sin más, le cedo la palabra a Vanessa para que haga la introducción general del tema. Gracias, José. Bueno, como bien había señalado José, básicamente el tema de hoy nos lleva a discutir y ver cuáles han sido los avances o cuál es la situación actual del tema de bonos de carbono en cada una de las jurisdicciones. No obstante, todo esto nace a propósito, digamos, de todos los compromisos internacionales asumidos por cada uno de los estados. Jimena, por favor, avanzamos 2 láminas. Gracias. Entonces, básicamente el tema es que todo surge o nace, digamos, a propósito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que entró en vigor el año 94. Esta convención nace a propósito de la Cumbre de la Tierra, que es fundamental para todos los que vemos, digamos, temas ambientales, la Cumbre de la Tierra, que es básicamente todo lo que es Río 92, es fundamental en lo que es, digamos, la determinación de compromisos a nivel de los estados, tanto a nivel de cambio climático como temas de desertificación, como temas de diversidad biológica. Y básicamente a partir de ello surge este compromiso por el cual, digamos, todos los estados se van a comprometer a efectos de tratar de mitigar o tratar de, digamos, generar medidas para efectos de que todas las acciones humanas no generen, pues, mayor afectación al ambiente, ¿no? Específicamente la idea aquí era de que, digamos, el ambiente pueda por sí solo cubrir todas las necesidades o los impactos del cambio climático, pero que estos no sean, digamos, acelerados por la acción humana. Entonces, a propósito de la Convención Marco, de que fue ratificada por 197 estados, posteriormente se da el Protocolo de Kioto en el año 97, sin embargo, digamos, por una serie de discusiones y acuerdos recién este protocolo comienza, digamos, a implementarse a partir del año 2005, ¿no? Entonces, este protocolo establece 2 tipos de compromisos o 2 periodos de compromiso. Y básicamente lo que implicaba era el tema, digamos, de llegar a que los países desarrollados puedan controlar sus emisiones en periodos del 2008 al 2012 y luego del 2013 al 2020, ¿no?
A partir del protocolo de Kioto se genera todo lo que es un mecanismo de desarrollo limpio y también todo lo que es el tema de reducción certificada de emisiones, que son las famosas CERS por las siglas en inglés. Entonces, el protocolo de Kioto marca como que un hito por el cual se establece que, digamos, si bien los países desarrollados tienen medidas para establecer en el sentido de reducción de emisiones, también podrían, en cierto modo, apoyar o financiar proyectos en países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, a través de eso se podía también adquirir o generar una especie de mercado por el cual se pueda, los países en desarrollo puedan adquirir ciertos bonos a su favor. Sin embargo, el tema del plazo llega el 2020 y digamos, bueno, antes del 2020 se ve que los avances a nivel de los compromisos asumidos por los estados no eran significativos. Estados Unidos se retira del protocolo de Kioto, tenemos también a Canadá que se genera, entonces hay varios, digamos, retrocesos en el proceso. Entonces, el año 2015 se genera el tema del Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París ya es un acuerdo por el cual se aterriza, en realidad, y es un acuerdo mucho más concreto, en el cual se agrupa a todas las naciones, específicamente del mundo. Es un acuerdo bastante simbólico a nivel de temas ambientales, y básicamente el compromiso es el tema de limitar el calentamiento muy por debajo de 2 grados y preferiblemente por debajo de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales posibles, ¿no? Entonces, ello evidentemente genera compromisos para cada uno de los estados y se genera el tema de las contribuciones determinadas a nivel nacional. ¿Qué significa? Que cada uno de los estados tiene que, digamos, cumplir con el tema de identificar cuáles son las contribuciones determinadas a efectos de la mitigación del cambio climático. Siguiente, Jimena. Y en este marco, digamos, de todos estos acuerdos internacionales, en donde se genera todo este tema de la compensación del carbono, que básicamente, digamos, representa la reducción o secuestro de 1 tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente, se genera un mercado. Y básicamente aquí tenemos 2 mercados existentes, y que es de lo que vamos a conversar, digamos, más adelante por cada una de las jurisdicciones, que es este mercado regulado que se da en el marco de las convenciones internacionales y que un poco responde al tema de los objetivos asumidos por cada uno de los estados para el tema de sus contribuciones determinadas. Y básicamente debe conducir también a un tema de iniciativas que deben tener los estados para efectos de la fijación de los precios al carbono y la regulación del mercado, ¿no? Y en paralelo tenemos este mercado voluntario que se genera también a partir de Kioto, que incluye todas las transacciones de compensaciones de carbono que se adquieren para compensar emisiones de GI y reducir la huella de carbono. Este mercado voluntario no solo es, digamos, accesible a nivel de Estado, sino también a nivel de privados. Entonces tienes empresas en las cuales pueden adquirir, digamos, el tema también de estos bonos de carbono. El precio es determinado, regresa Jimena por favor, el precio es determinado por el mercado, se dan en base a los famosos carbon standards para salvaguardar la calidad de créditos, es decir, de que básicamente hay criterios, digamos, establecidos en el mercado y que estos carbon standards son evaluados y verificados por ciertas empresas especializadas en donde determinan, digamos, si el proyecto no cumple en específico cuántos son las unidades de carbono que estos proyectos identifican, ¿no? Entonces, básicamente, bajo este marco general, es que vamos nosotros a plantear un poco cuál es la situación que tiene cada uno de nuestros países, ¿no? Erika, te doy paso para tu presentación. Muchísimas gracias, Vanessa. Jimena, si me ayudas con la siguiente. Bueno, como lo comentaba Vanessa, la noción de mercados de carbono en Colombia, tanto como en todas las demás jurisdicciones, nace como una respuesta a los compromisos internacionales que suscriben los estados, como respuesta a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del año 92, que para el caso de Colombia fue ratificada en el ordenamiento nacional en el año 94,
y como respuesta al Acuerdo de París, a los compromisos internacionales que los estados adquirieron en el marco del Acuerdo de París del año 2015, que para el caso de Colombia fue aprobado como legislación interna en el año 2017. También, como lo comentaba Vanessa, digamos que en todas las jurisdicciones se están creando estos dos mercados de carbono. Uno, el mercado voluntario, también denominado mercado no regulado, y el mercado obligatorio, también denominado mercado regulado. En ese orden de ideas, ¿qué tenemos en Colombia? En Colombia tenemos un marco legislativo para ambos mercados, tanto para el voluntario como para el obligatorio. Sin embargo, el mercado voluntario, como puede ocurrir de pronto en la mayoría de los estados, ha tenido una mayor implementación, un mayor desarrollo, por ende, digamos que tiene un marco reglamentario mucho más amplio. El mercado obligatorio en Colombia, a la fecha, es un mercado incipiente, en la medida en que apenas ha sido creado por una ley del año 2018, pero aún no ha sido reglamentado. Y en la medida en que no ha sido reglamentado, aún no podemos ver los frutos, digamos, derivados de ese mercado obligatorio. El mercado voluntario en Colombia, digamos, ¿cómo se ha dinamizado? Básicamente por temas reputacionales de responsabilidad social empresarial, es decir, compañías que quieren medir la huella de carbono a efectos de poder compensar sus emisiones y declararse como carbono neutrales, simplemente, digamos, por una vocación de compañía, por una vocación de empresa. Y también ha sido dinamizado, y este es un punto importantísimo en la legislación colombiana, por el mecanismo de no causación al impuesto al carbono. El impuesto al carbono fue un impuesto que se creó en una reforma tributaria en Colombia del año 2016, que básicamente lo que indica es que todas las personas que compren combustibles fósiles o combustibles pues derivados del petróleo, jet fuel, ACPM, querosene, etcétera, están obligados a pagar una tarifa que está asociada al contenido de carbono que está contenido en cada uno de esos combustibles, o que se generaría, digamos, el CO2 que se generaría con ocasión de la quema de esos combustibles. De tal manera que todo aquel que compre, incluso cuando cualquier usuario va a una gasolinera a comprar gasolina para su vehículo, o los grandes consumidores de ACPM, digamos, en instalaciones industriales, van a retirar el producto, tendrán que pagar entonces este impuesto, digamos que se ve como un incentivo para dejar de consumir estos combustibles. Pero ¿qué alternativa, digamos, otorgó en su momento la ley 1819 de 2016, que fue la de la reforma tributaria? Que se iba a generar un mecanismo para no causar ese impuesto al carbono, y ese mecanismo básicamente consiste en que las compañías se pueden certificar como carbono neutrales respecto al consumo precisamente de ese combustible que están utilizando para sus actividades operativas industriales, y de esa manera no tendrían que pagar el impuesto al carbono. Esto que ha generado una mayor demanda de bonos de carbono en el mercado voluntario, porque las compañías, además de tener una vocación reputacional o de responsabilidad social empresarial para adquirir estos bonos en el mercado voluntario, adicionalmente lo pueden hacer como un mecanismo para la no causación del impuesto al carbono. De tal manera que si el impuesto al carbono, que en este momento está más o menos en unos 4 o 5 dólares por tonelada de CO2 que se generará con los combustibles, vamos a decir entonces que en el mercado voluntario uno puede adquirir un bono de carbono por un poquito menos de esos 4 o 5 dólares, de tal manera que al final del ejercicio, para la compañía, además de que, digamos, está haciendo una acción que va en torno a su responsabilidad social empresarial, también está generando un beneficio económico, con lo cual el mercado voluntario en Colombia hoy en día es absolutamente dinámico. ¿Qué pasa con el mercado obligatorio? El mercado obligatorio en Colombia está creado a nivel de ley, está creado pues, legalmente, se llama el Programa Nacional de Cupos Trazables de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, fue creado por la Ley de Cambio Climático, que es la 1931 de 2018, pero a la fecha no ha tenido, como les decía, ninguna reglamentación, y en este momento apenas nos encontramos en la preparación de estudios, estamos como evaluando el mercado a efectos de determinar cómo debería funcionar este Programa Nacional de Cupos Trazables, que ya les voy a contar un poquito más adelante. Y como último desarrollo normativo que quisiera resaltarle a todos ustedes, nos encontramos con el Registro Nacional de Reducciones de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que fue creado por una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, la 1447 de 2018, y básicamente este registro, conocido como el RENARE, funciona como una plataforma de registro para todas las iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero
que tengan por objetivo optar a pago por compensaciones ambientales o digamos que tengan por objetivo convertirse en unos generadores de bonos de carbono. De tal manera que se supone que el RENARE va a funcionar como esa plataforma de registro donde vamos a poder ver digamos, con transparencia, con confiabilidad y a efectos de evitar la doble contabilidad, que es un principio importantísimo para los efectos de, digamos, de la contabilidad de estos bonos de carbono y de estas iniciativas de reducción de emisiones. ¿Qué iniciativas generaron ciertas emisiones? ¿Cuáles de esas certificados de reducción de emisiones o bonos de carbono ya se encuentran cancelados porque ya sea bien se utilizaron como un mecanismo de no causación al impuesto al carbono, porque fueron utilizados por cierta compañía simplemente por, digamos, una mera liberalidad de determinarse como carbono neutrales y digamos que por eso se generó la cancelación de esas reducción de emisiones certificadas. Entonces, el RENARE, digamos, si bien existe en Colombia y si bien está funcionando, es una plataforma a la cual cualquier persona podría acceder desde cualquier parte del mundo, en donde está un listado de todas las iniciativas de reducción de emisiones. Lo cierto es que, digamos, a la fecha presenta unas oportunidades de mejora porque apenas vamos en un proceso como de adaptación y de implementación y tal vez iniciativas que venían en curso aún no se encuentran a la fecha inscritas en el RENARE. Jimena, ¿me colaboras con la siguiente, por favor? Entonces, ¿cómo funciona el mercado voluntario? Creo que tal vez esto es transversal para todas las jurisdicciones. Básicamente tenemos de un lado una compañía que está generando un proceso productivo y con ocasión de ese proceso productivo industrial está generando unas emisiones. Esas emisiones de la compañía teníamos la opción o la voluntad de compensarlas, de declararse carbono neutro respecto a esas emisiones y lo puedas hacer a través de digamos, un proyecto o una iniciativa de mitigación de gases de efecto invernadero, un proyecto de reducción de emisiones que puede ser desarrollado por esa misma compañía generadora de las emisiones o que puede ser desarrollado por una tercera compañía ejecutora del proyecto. Entonces, este proyecto de reducción de emisiones que ustedes ven en la parte derecha superior, digamos que tiene la capacidad de generar unas reducciones de toneladas de CO2, pero para convertir esas reducciones de emisiones de CO2 en bonos de carbono, para hacer ese paso, tiene que pasar por un proceso de auditoría y verificación que en Colombia se llama un proceso a través del organismo de verificación y validación, el OVV, lo verán así en la legislación colombiana, en donde esa tercera parte independiente, ese auditor que se encuentra certificado por un organismo nacional acreditado, va a determinar que ese proyecto sí está en la capacidad de reducir o remover X cantidad de toneladas de CO2 y por ende está en la capacidad de emitir X cantidad de bonos de carbono. De tal manera que entonces este proyecto tiene la capacidad de generar unos bonos, entonces los bonos generados por el proyecto no en la parte de abajo, y esos bonos generados por el proyecto pues entran en el mercado de bonos de carbono voluntario, en donde esa fábrica contaminante, volvemos al inicio de la gráfica, podría adquirir los efectos de declararse como carbono neutral. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo funciona, cómo está pensado más bien que funcione el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones, que sería el mercado obligatorio o regulado en Colombia? Entonces, tenemos unas obligaciones de las empresas porque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible va a fijar unos límites máximos de emisión para ciertos actores económicos o para ciertos sectores regulados. Si ustedes me preguntan hoy en día qué sectores o qué actores económicos, la respuesta es no lo sabemos todavía, porque la Comisión de Estudio y Desarrollo de los bonos del mercado de bonos de carbono en Colombia apenas está haciendo un inventario y una evaluación de cuáles deberían ser las empresas que deberían estar cobijadas bajo este mercado regulado. Entonces, las entidades reguladas tendrán la responsabilidad de respaldar cada tonelada que emitan de gases de efecto invernadero con un cupo transable de emisión. Este sistema, como está planteado en Colombia, digamos que responde a la misma lógica del sistema de comercio de emisiones que se ha planteado en Europa y que tal vez, y me corregirá Edmond más adelante, que tal vez se ha planteado también en México. Y es básicamente que el gobierno asigna unos cupos transables de emisión, unos permisos de emisión o unos derechos de emisión, se denominan de manera distinta en varias legislaciones, y yo tengo que emitir esas toneladas de CO2 respaldando esa emisión con un cupo transable de emisión. Entonces, el gobierno fija un límite máximo, asigna esos cupos y esos cupos tienen que ser repartidos entre esos actores regulados o entre esas empresas que hacen parte, digamos, o que están cobijadas por el Programa Nacional de Cupos Transables.
¿Cómo pueden ser adquiridos o recibidos esos cupos transables de emisión o esos derechos de emisión? Como está pensado hasta el momento, puede hacerlo el gobierno a través de una subasta pública inicial o también de manera gratuita. Se hará de manera gratuita, señala la ley, de acuerdo con unos criterios que posteriormente defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que como sabemos, pues a la fecha no están definidos. Entonces, una vez las compañías tengan asignados esos cupos transables de emisión, se supone que en principio están llamados a no sobrepasar los cupos que le han sido asignados en cuanto a sus emisiones, y de hecho están más bien incentivados a tratar de reducir las emisiones atmosféricas que generan en sus procesos productivos, de tal manera que esos cupos transables de emisión se conviertan en un derecho de emisión que ellos puedan utilizar para el año siguiente. ¿Cuáles son las alternativas entonces que tendrían las compañías que están cobijadas por el Programa Nacional de Cupos Transables para cumplir con estas obligaciones? Pueden existir, digamos, varias alternativas. La primera opción es que se dediquen a implementar iniciativas para reducir emisiones en el marco de su propio proceso productivo, de tal manera que uno no tenga que salir, digamos, a la subasta o al proceso de asignación a buscar tantos cupos de emisión, porque digamos que sus emisiones dentro de su proceso productivo cada vez van a ser más bajas. La opción 2 es comprar los cupos a empresas que redujeron sus emisiones y que por ende, digamos que tienen un excedente de cupos de emisión. Entonces, ahí viene un mercado entre empresas que están reguladas y que una tiene excedentes de cupos de emisión y la otra está en cambio necesitando comprar esos cupos de emisión para poder respaldar sus emisiones. La opción 3 es ir al mercado voluntario, del cual hablábamos anteriormente, para utilizar los certificados de reducción de emisiones, los famosos CERs de los que estaba hablando Vanessa, a fin de poder respaldar nuevamente las emisiones que sobrepasaron el cupo con esos bonos de carbono, digamos, que fueron adquiridos en el mercado voluntario. Y la opción 4, como les mencionaba anteriormente, es usar cupos que no se utilizaron en años anteriores. De tal manera que entonces todas las compañías lo que tienen en este momento es un incentivo para empezar a implementar desde sus procesos productivos propios iniciativas de reducción de emisiones, ya sea, por ejemplo, con la utilización de fuentes no convencionales de energía, con reducciones o con implementación de proyectos de eficiencia energética, etcétera, de tal manera que la asignación de cupos transables sea menor, o cuando les asignen sus cupos transables tengan la posibilidad de tener un excedente a su favor, ya sea para utilizarlo el siguiente año o ya sea para salir a venderlos en un mercado regulado. Y pues todas las compañías que no cumplan con estas obligaciones tendrán sanciones que la ley determina como que será el valor de 2 veces el excedente de la emisión que no están cubriendo con un cupo transable de emisión. Siguiente, Jimena, por favor. Entonces, aquí simplemente para cerrar estas ideas, en el mercado voluntario y en el mercado obligatorio colombiano, en el mercado voluntario tenemos el impuesto al carbono como un instrumento financiero económico dinamizador absolutamente de este mercado. Digamos que las cifras lo demuestran. Antes del año 2016, digamos que la demanda por bonos de carbono era muy baja y anteriormente, digamos que solamente teníamos el mecanismo de desarrollo limpio, que de pronto en otras jurisdicciones puede ser diferente la situación, pero que en Colombia, digamos, era de muy poca implementación. En el mercado obligatorio, el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión, que se convierte en nuestro mercado regulado, que funciona como un sistema de comercio de emisiones o como un sistema de cap and trade, donde el gobierno fija un límite de emisiones y los excedentes de cupo de emisión se empiezan a negociar entre los actores regulados. En el mercado voluntario tenemos como unidad de carbono que es objeto de negociación, la certificación, los famosos CERs, los certificados de reducción de emisiones que se obtienen por, digamos, iniciativas públicas o privadas que tengan como objetivo precisamente mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, a diferencia de lo que ocurre con el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión, en donde lo que en realidad se negocia en principio son los excedentes a los derechos de emisión o los cupos de emisión, digamos que tiene una compañía a su favor o que, digamos, asigna inicialmente el gobierno nacional. El mercado voluntario, como les anticipaba en la primera slide, ha sido reglamentado en Colombia, digamos, reglamentado en la medida en que el impuesto al carbono está reglamentado y allí se establece todo el procedimiento que tiene que hacer una compañía para poderse determinar como carbono neutro y acceder a ese mecanismo de no causación al impuesto al carbono. Eso está reglamentado desde el año 2017 y se ha venido modificando con el pasar del tiempo. Y a diferencia de lo que ocurre con el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión, que a la fecha no ha sido reglamentado y que de hecho muy recientemente
se creó apenas la Comisión de Desarrollo y Promoción de los Mercados de Carbono en Colombia, que como les decía, está haciendo todo un proceso de estudio e investigación para determinar cuáles deberían ser los actores económicos, los sectores regulados que deberían estar cobijados bajo este Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones. Eso es por mi lado y espero haber cumplido con el tiempo. Le doy la palabra a Nicolás de Chile. Muchas gracias, Erika, muy interesante. Nicolás, ¿tú nos quieres comentar cuál es la situación en Chile? Muchas gracias, Erika, muchas gracias, José. Sí, básicamente, gracias, Jimena, por ir a la primera slide en ese sentido. La realidad chilena es que al día de hoy no existe un mercado de bonos de carbono que esté operando en el territorio nacional. Sin perjuicio de eso, han existido algunas iniciativas legales que tienden a implementarlo. Yo diría que para efectos de esta presentación nos vamos a referir a tres posibles mercados, mercados que la idea es que tengan un funcionamiento progresivo en el tiempo. El primero de ellos es el que emana de la Ley de Cambio Climático, el segundo es el sistema de compensación al impuesto verde, y el tercero, que ya un poco lo comentó Vanessa y algo Erika también, es lo que emana del Acuerdo de París en cada uno de ellos. Respecto al primero de ellos, a la Ley de Cambio Climático, hay que tener presente que fue publicada recién en junio de este año, del año 2022. El objetivo de la Ley de Cambio Climático es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, teniendo como meta, es una meta que se ha impuesto Chile básicamente en la producción de gases de efecto invernadero en Chile, es la meta de la neutralidad de emisiones al año 2050. Para este fin se tienen que dictar normas de emisión, que básicamente son instrumentos que establece la autoridad administrativa, en la cual se fijan máximos de emisiones para cada gas de efecto invernadero y forzante climático de vida corta. El destinatario de esas normas son los titulares de actividades productivas que generan estos gases, y estas personas básicamente tienen dos alternativas de cumplimiento. En primer lugar, disminuir las emisiones, que es lo que busca justamente la norma, pero también se les da la alternativa de poder obtener certificados de reducción y absorción de emisiones, que tienen que provenir de proyectos desarrollados en Chile. Para esos efectos, existe la posibilidad de que los mismos contribuyentes básicamente los emisores de estos gases, generen excedentes de reducciones de emisiones y que pueden transformar en certificados de reducción de emisiones. Estos certificados tienen que estar verificados por auditores externos y, como veremos a continuación, también tienen que estar registrados. La otra alternativa son certificados de reducción o absorción de emisiones por parte de proyectos de terceros, no contribuyentes, que tienen proyectos que reducen o absorben emisiones. Por ejemplo, lo que pudiera ser un parque solar, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos de estos proyectos? Uno, deben ser reducciones adicionales, deben ser medibles, verificables, permanentes, que tengan beneficios ambientales y sociales y que cumplan con la contribución determinada a nivel nacional de emisión. También deben ser verificados por un auditor externo. Estas compensaciones de emisiones básicamente tienen que establecer un monto máximo de certificados que se pueden utilizar, es decir, van a tener un límite. En segundo lugar, como hablábamos, existe un registro público administrado por el Ministerio del Medio Ambiente en Chile, en el cual se tienen que inscribir o registrar los proyectos de reducción de emisiones, se tienen que registrar los certificados que se emitan y también se tienen que registrar los traspasos, compras y valores de los distintos certificados que vayan existiendo. Y una cosa importante, asumo que es transversal en estos mercados, es que una vez utilizados estos certificados son cancelados, es decir, no pueden volver a ser utilizados. ¿Cuál es la sanción en caso en que no se cumplan con estas normas de emisión? La autoridad puede aplicar multas. Sí es importante decir que para esta normativa es necesario que el gobierno dicte los reglamentos que los lleven a la práctica, lo cual aún hasta fecha está pendiente.
La segunda alternativa es una modificación a las normas tributarias que existen en Chile, que estableció un impuesto verde, y que básicamente es un impuesto a las emisiones de material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono, por los efectos obviamente no deseables que estos generan en el medio ambiente y con el propósito de corregirlos o compensarlos. Estos impuestos recaen en las personas naturales o jurídicas que generen estas emisiones y nuevamente tienen la alternativa de o pagar el impuesto o bien poder hacerlo vía la implementación de proyectos de reducción de emisiones. Aquí hay una cosa que es importante tenerla clara y es que la norma no es totalmente clara de si va a existir la posibilidad de adquirir certificados de reducción de emisiones por parte de terceros o bien solo se va a poder implementar vía proyectos propios del individuo que tiene que pagar el impuesto. Es algo que está pendiente también de determinación por la reglamentación que se dicte, sin perjuicio en los borradores, eso sí, borradores de reglamentos que se circularon en el gobierno anterior. Sí sería posible y por eso se incluyen en esta posición que se adquieran certificados emitidos por terceros. Sin embargo, de nuevo, va a quedar pendiente a cómo se establezcan en las regulaciones definitivas que se dictan. Los proyectos de reducción de emisiones deben ser, de nuevo, con reducciones adicionales, medibles, verificables y permanentes. Se debe acreditar la reducción por un auditor externo que debe emitir un informe de verificación. El Ministerio del Medio Ambiente debe dictar una resolución mediante la cual autoriza la compensación mediante estos certificados. Debe también básicamente autorizar la emisión propiamente tal de los certificados y registrarlos, y una vez compensadas las emisiones, el certificado se cancela y no puede volver a ser utilizado. Como decíamos, esta norma que se dictó en el año 2020 tiene un plazo de vigencia, de vacancia, perdón, de 3 años y aún está pendiente que se dicten los reglamentos que la lleven a la práctica. El tercero, y pretendiendo avanzar rápido porque esto ya lo cubrieron Vanessa y Erika, es lo que emana del Convenio de París. Ciertamente a Chile le interesa formar parte y activar lo que son los certificados de emisiones, de reducción de emisiones en base a esta alternativa. Para ese efecto se va a instaurar un mecanismo voluntario de mitigación mediante la transferencia internacional de medidas de mitigación. En la COP20, como todos sabemos, se aprobaron las reglas, modalidades y procedimientos para cumplir con el artículo 6 del Acuerdo de París. Y desde ese punto de vista, a Chile le interesa participar. Para ese efecto tiene comprometido la carbono neutralidad al año 2050 y alcanzar del orden de un 30% de reducción de sus gases de efecto invernadero al año 2030, con respecto a lo que eran sus emisiones en el año 2016. Hay que tener en consideración que bajo el mecanismo de producción del MDL, Chile llegó a ser el 6º país emisor de certificados de reducción de emisiones en el año 2013 y hoy día tiene más de 100 proyectos registrados en el mecanismo de desarrollo limpio. Eso creo que es por ahora, José, y le doy el pase a Edmond, que creo que es el que... Gracias, Nicolás. Edmond, coméntanos cuál es la situación en México, que entiendo que es de las jurisdicciones probablemente la más avanzada a la fecha. Excelente, muchas gracias, José, muchas gracias a todos los panelistas. Voy a comenzar un poquito con una referencia al marco normativo que tenemos en nuestra jurisdicción y como un comentario inicial, me parece que hay muchas similitudes con todo lo comentado por Erika en Colombia en relación con el mercado voluntario y el mercado regulado o obligatorio. En nuestro país, de igual forma, tenemos un mercado voluntario que también ha tenido bastante auge en los últimos años, donde tenemos varias empresas participando con gestores para poder validar y verificar los proyectos que están realizando y financiando para la reducción de emisiones
principalmente en temas en sectores forestales, agrícolas, residuos. Actualmente en este mercado voluntario participan todas aquellas empresas que tienen también políticas ambiciosas en temas de ESG, de sustentabilidad, para reducir su huella de carbono, por verse carbono neutral. Y simplemente es un pequeño preámbulo del mercado voluntario que tiene muchas similitudes ya como lo comentó Erika. Yo creo que ya no me voy a ir a más detalles, sino que me voy a enfocar en el mercado regulado o obligatorio y el marco normativo que tenemos que sientan las bases para este mercado en nuestro país. Y un último comentario en relación con el mercado voluntario. De igual forma se siguen protocolos nacionales e internacionales para la validación de proyectos, como puede ser Gold Standard, Verra, para proyectos agrícolas de reforestación, que es similar a las demás jurisdicciones. Y ahora ya pasando un poquito al tema de forma más precisa, los mercados regulados, me enfoqué un poco en las bases de nuestra jurisdicción, las bases normativas, pero igualmente como en todos los demás países, en las demás jurisdicciones, México también es firmante del Acuerdo de París y evidentemente también comprometió reducir de manera significativa y no condicionada en un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero y 51% sus emisiones de carbono negro para el año 2030 con respecto a la línea base. Y con la finalidad de cumplir con estos compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París y posteriormente la COP que se celebra en Glasgow, en México tenemos varias bases que nos permiten ir por este camino. Principalmente menciono la Constitución Política de nuestro país. Ahí tenemos varios artículos que promueven la protección del medio ambiente, que garantizan el derecho a un medio ambiente sano. Tenemos disposiciones que establecen la Rectoría del Estado, que la Rectoría del Estado se debe entender como la política que ejerce el Estado para permitir el desarrollo integral del país con la participación de diferentes sectores privado, público, social y que permitan el desarrollo integral y sostenible del país. Entonces, esto es importante mencionarlo porque ahí vienen las bases para poder tener toda la legislación secundaria que le pueda dar sentido y efecto a nuestros compromisos internacionales adquiridos con el Acuerdo de París. Y ya un poco yéndonos a la legislación secundaria, donde ya vamos a entrar a materia, tenemos en nuestro país la Ley General de Cambio Climático, que fue emitida en 2012. Si recuerdan, por esas fechas fue la COP16 en Cancún, en México. Entonces ahí, a raíz de la COP16 que se celebra en México, México emite ciertas disposiciones para poder transmitir y dar la señal de forma internacional de que México también va a establecer normatividad específica para poder encaminar los compromisos de México para la reducción de los gases de efecto invernadero y de todas las actividades de mitigación para el cambio climático. Entonces, la Ley General de Cambio Climático entra en vigor en 2012 y a raíz de los acuerdos de París, ya en 2018, es cuando se da una reforma importante a la Ley General de Cambio Climático y se establecen los lineamientos para crear las bases preliminares para un programa de prueba de sistema de comercio de emisiones. Aquí se establece que tiene que participar la Secretaría de Medio Ambiente junto con el Instituto de Ecología y Cambio Climático, así como los diferentes participantes en el sector para crear este programa. Y este programa no se va a crear de un día para otro, sino que se establece un esquema gradual mediante la implementación de una fase piloto, una fase de prueba, con una fase de transición para llegar a una fase operativa de este programa de prueba del sistema de comercio de emisiones. Entonces, en la Ley General de Cambio Climático se establecen ya las bases preliminares para crear este programa. Menciono la Ley de Transición Energética porque también aquí se establecen obligaciones para para los diferentes sectores, principalmente para el sector público, para transitar a energías limpias y renovables, también para la reducción de emisiones. Y con base en esta normatividad secundaria, ya se emite en 2019 un acuerdo por el cual ya se establecen las bases preliminares para el primer programa de prueba
del sistema de comercio de emisiones, que aquí es donde vamos a entender ya como este programa regulado y obligatorio, donde vamos a ver las bases que van encaminadas un poco al sistema que se tiene en Colombia, pero ya aquí ya estamos en una fase de prueba, donde se está ya llevando a cabo diferentes actividades de verificación, medición, registro de emisiones. Hablando de registro de emisiones, nos voy a regresar un poco también con base en un reglamento que se emitió en 2014. La Secretaría de Medio Ambiente tiene un sistema para el registro de todas las emisiones de los diferentes sectores. Entonces ya hay una base de datos donde se contabilizan y donde las empresas tienen obligación de reportar a través de cédulas de operación anual las emisiones con las cuales cuentan, porque esto va a ser la base para poder crear esta primera fase de prueba del programa de sistema de comercio de emisiones en México. Entonces, Jimena, te pido por favor si podemos pasar a la siguiente slide. Gracias. Aquí ya entramos al detalle de las características del sistema de comercio de emisiones en México. El propósito de este sistema es crear un mecanismo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el principio es el tope y comercio, ¿no? El cap and trade. Aquí también se van a emitir permisos de emisiones, derechos de emisiones. Se van a establecer límites por sectores y estos límites tienen que ir disminuyendo con el tiempo. Entonces aquí viene también el incentivo para que las empresas mejoren sus procesos, toda vez que es un programa que va a establecer estos límites que se van a ir reduciendo en el tiempo, por lo tanto, cada vez van a haber y se pretende que haya también menos derechos de emisiones, lo cual crea un mercado de oferta y demanda que tenga ahí ya también este incentivo desde el punto de vista comercial para las empresas y para que cumplan con estos objetivos de reducción de emisiones. Desde el punto de vista ambiental, pues evidentemente el instrumento es creado para cumplir con el Acuerdo de París, para mitigar los efectos adversos del cambio climático, para la reducción de emisiones. Las empresas van a contar con los permisos por cada tonelada de emisiones de GEI, que esto es similar al sistema que comentó Erika. Ahora, si las empresas no tienen suficientes permisos para cubrir sus emisiones, deben reducirlas o comprar permisos a otras empresas que sí pudieron reducirlas o que de igual forma guardaron ciertos derechos de años anteriores. Actualmente, como comento, este mecanismo, este sistema se encuentra en una fase de prueba. Aquí ya entramos también un poquito al punto diferenciador de lo que estamos viendo en México. Creo que aquí viene el detalle interesante, que esta fase de prueba se inició con los sectores que mayores emisiones emiten. Se hizo una alianza con la GIZ, que es la empresa alemana también que hace estudios y análisis en diferentes temas relacionados con programas para medio ambiente, protección medio ambiente y mitigación en temas de cambio climático. Y aquí se determinó, pues, para poder comenzar con esta fase de prueba, pues traer a los sectores de la industria con mayores emisiones. Y se estableció quienes deberían de participar en la fase de pruebas era la industria energética, que incluye generación, transmisión y distribución, así como la industria con emisiones mayores a 100,000 toneladas. Dentro de la industria tenemos empresas en el sector químico, en el sector minero, cementero, ¿no? Que son las que tienen mayores emisiones y son las empresas que actualmente están participando en esta fase de pruebas. ¿Y cómo comienza esta fase de pruebas? Pues se utiliza el registro que les comentaba de emisiones que lleva la Secretaría de Medio Ambiente para determinar cuáles han sido las emisiones que han tenido las empresas en estos sectores en años anteriores. Y con base en esas emisiones históricas, se le asignan derechos de emisiones que se van a ir contabilizando para años subsecuentes y poder ya iniciar, ¿no? Con una radiografía de sus emisiones históricas, otorgar derechos o permisos de emisiones con base en esos datos históricos e irlos reduciendo gradualmente. Se pone a prueba una nueva plataforma que se trata de verificar a través de blockchain, que también esto es un sistema que le va a dar transparencia,
la posibilidad de verificar todas las transacciones que se llevan y validar ¿no? las emisiones que se están reportando para también evitar este tema de la doble contabilidad, ¿no? Que como comentaban también es un tema que hay que cuidar para la implementación de este programa. ¿Qué está sucediendo ahorita? En la fase de pruebas actualmente no hay sanciones, simplemente se está viendo cómo puede funcionar la plataforma, las autoridades involucradas, que principalmente es la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, cómo están reportando las empresas sus emisiones, cómo se pueden validar las emisiones y otorgar también los derechos de emisiones conforme a este programa piloto. El programa piloto debería durar 36 meses. Empezó en enero de 2020. En 2022, diciembre de 2022, debería de concluir ya la fase transitoria para pasar a una prueba de operatividad. Actualmente tenemos ahí ciertos problemas también con esta nueva administración que se ha pretendido eliminar el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y por lo tanto, bueno, las facultades que están encargadas a este instituto, bueno, las va a tener que asumir la Secretaría de Medio Ambiente para continuar con este programa. Entonces estamos en una fase de transición donde no hay claridad ahorita cómo vamos a llegar ya a la fase operativa del programa. Evidentemente eso es un gran reto para poder continuar con este esfuerzo y que se continúen con los compromisos para promover este sistema de reducción de gases de efecto invernadero. El reto más importante ya para la fase operativa va a ser establecer las plataformas y la tecnología adecuada para poder asegurar que todas las transacciones que se realicen a través de este programa sean medibles, reportables y verificables sin vulnerar la competitividad, ¿no? Y más tarde también podremos platicar un poquito de los obstáculos, los retos que vamos a ver más adelante, pero yo creo que esto es a grosso modo un poquito lo que estamos viendo con nuestro programa piloto. No me voy a meter más en porque creo que mucho se toma también ya con lo que comentaba Erika en su jurisdicción. Es muy similar a lo que estamos nosotros ya implementando en México en esta fase piloto. Y bueno, estamos ahora en esta transición para llegar a una fase operativa que tendrá también sus retos. Espero que con esta introducción general les pueda dar una idea de dónde estamos en México con base en nuestro programa regulado de este mercado y adicionalmente del mercado voluntario que también juega un papel importante y después voy a platicar un poquito la interacción de nuestro mercado voluntario con nuestro mercado regulado, que también es parte importante y medular para que pueda también crearse un desarrollo integral de estos dos mercados en nuestra jurisdicción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edmond. Súper interesante lo que comentas del estado del mercado regulado en México. Vanessa, ¿quieres terminar tú con la situación en Perú? Claro que sí. Jimena, siguiente, por favor. Bueno, a diferencia de las otras jurisdicciones que me han precedido, la verdad en nuestro país estamos en un proceso, en Perú, estamos en un proceso bastante preliminar, digamos, del avance de este tema, ¿no? Tenemos una ley de cambio climático que fue aprobada en abril del 2018 y un reglamento aprobado el año 2019. Esta normativa en realidad, digamos, genera todo este marco general establecido para efectos del tema está centrado, enfocado en cómo, digamos, Perú tiene que lograr la meta establecida para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% al 2030 con respecto al 2010. Entonces, es un marco general que básicamente lo que establece, digamos, es que el Ministerio del Ambiente es el ente rector técnico normativo que va a dirigir todas las políticas y todos los criterios establecidos para la implementación de las disposiciones, pero también se establece que, digamos, no solo se ve al Ministerio del Ambiente, sino también señala que en este proceso
están involucrados todos los otros ministerios o los otros sectores y los gobiernos regionales y locales, o sea, dotando, digamos, a estos gobiernos de capacidades también y de competencias en temas de cambio climático. Y hace mención también, como parte de la normativa, digamos, al tema de las asociaciones públicos-privadas, estableciendo el tema de la participación del sector privado como parte de estos procesos. Siguiente, Jimena, por favor. En el marco de esta normativa se crea, digamos, el RENAMI, que es básicamente los registros que han mencionado Edmond y Erika, que tienen también en sus jurisdicciones, que son como que el punto de partida para efecto del registro de las medidas de mitigación y de la generación de gases de efecto invernadero. Y lo que va a permitir, o el objetivo principal, es permitir evitar la doble contabilidad de la reducción de estas emisiones, ¿no? Se crea también en el marco de esta normativa la Huella de Carbono Perú, que es una herramienta de medición, básicamente, digamos, abierta al sector privado también, en donde cada uno de los particulares podría hacer la medición de su huella de carbono, y han venido capacitando, digamos, en ese proceso a diferentes empresas. Ya tenemos una lista, digamos, de ciertas empresas que están en el proceso de lo que es el tema de la acreditación de su huella de carbono. Y como parte de las medidas de adaptación y mitigación, porque digamos un tema que se reconoce en el marco de esta normativa es estas dos medidas, ¿no? No solo el tema centrado en la mitigación al cambio climático, sino también medidas de adaptación al cambio climático. Es de que se pueden establecer mecanismos establecidos en la normativa como obras por impuestos, bonos verdes, merece, estructuras financieras, pero digamos, más allá de este tema, todas las disposiciones dictadas en el marco de esta normativa son disposiciones bastante genéricas, ¿no? Se hace mención o se recoge lo que es el tema del mecanismo, como mecanismo de mitigación, el tema de REDD, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, básicamente considerando el potencial forestal que tiene nuestro país, ¿no? Y considerando también el tema de que básicamente los desarrollos que hemos tenido en temas de bonos de carbono en el país han estado centrados en el tema de la captura de carbono a partir de lo que es proyectos de conservación de bosques, ¿no? Y se hace ahí, digamos, el tema de diferentes disposiciones de 180 días, díctense distintas medidas, como el establecimiento de tipificación y sanciones, por ejemplo, para acciones sobre conductas vinculadas a captura y secuestro de carbono forestal. Se establece el tema de criterios para el tema de, también en 180 días se iban a dictar el tema de medidas de cómo en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental las empresas iban a tener que identificar o tener criterios para lo que es el tema de riesgos climáticos. Sin embargo, digamos, a la fecha ese tema no se ha implementado. Las menciones que les estoy haciendo remontan básicamente a diciembre del año 2019, y hasta la fecha no se han aprobado ninguna de estas disposiciones. Perú no cuenta con un límite de emisiones, por ejemplo, que las empresas deben cumplir, como mencionaba Edmond o Erika, en el caso de sus países. No tenemos. La única disposición, digamos, que se habla a nivel del sector privado es en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero se habla más que todo de medidas de identificación de riesgos climáticos, ¿no? Sin poner límites o topes específicos. En ese sentido, digamos, no hay un espacio para la generación de este mercado. No se establece el tema de precios, no hay un tema de incentivos o tributos específicos por temas de carbono. No tenemos nosotros, a diferencia de Chile, incluso, que Nicolás decía que ellos no tienen avanzado el tema. O sea, nosotros no tenemos tributos específicos para temas, por temas ambientales. Siguiente, por favor, Jimena. Entonces, en este marco, en paralelo, ¿cuál es la situación que tenemos en específico? Tenemos primero un mercado voluntario, que es el mercado que más se ha desarrollado en realidad en nuestro país. Es un mercado que se ha desarrollado en razón de las reglas del mercado. No hay ninguna disposición
que se haya dictado, digamos, en nuestro país que oriente o que regule este mercado. Básicamente los proyectos que se han trabajado han sido proyectos centrados en temas forestales, ¿no? En temas de red. Y en ese marco, básicamente, todas las disposiciones se han sustentado en la normativa forestal, que es en el tema de los servicios ecosistémicos o los servicios, digamos, ambientales que prestan los bosques. Y como parte de los servicios ambientales que prestan los bosques está la captura de carbono. Entonces, finalmente, si eres concesionario de un bosque, tienes este derecho, además de, por ejemplo, extraer la madera o extraer los productos adicionales a la madera, también podrías tener este derecho adicional de poder, digamos, comercializar este servicio adicional que es el tema de la captura de carbono. Entonces, en ese marco se han desarrollado varios proyectos. Existen varias iniciativas de proyectos RED que se han trabajado en nuestro país a nivel de áreas naturales protegidas, como las que están mencionadas ahí, a través de concesiones forestales, y todas estas funcionan en razón del mercado de BERRA y las diferentes políticas. Ahí faltó completar el tema, pero en principio, digamos, este es el mercado más avanzado y en el que más, digamos, más dinamismo ha tenido, y además que ha ayudado, que viene ayudando a la fecha al tema de desarrollo de varias poblaciones, ¿no? O sea, tenemos poblaciones indígenas que están viéndose, por ejemplo, involucradas en proyectos para lo que es el tema de captura de carbono. Entonces, esto se utiliza ya como un instrumento también para promover el desarrollo de estas poblaciones, o concesionarios o cooperativas que se asocian, digamos, con algunas empresas que vienen trabajándose el tema, y entonces vienen promoviendo también el tema de el desarrollo de estas organizaciones, y a la vez fomentando el tema de la conservación de nuestros bosques. Sin embargo, teniendo este marco de un mercado voluntario más o menos, digamos, avanzado en nuestro país, tenemos también el tema de algunas medidas que se están tratando de organizar a partir del mercado regulado, ¿no? Entonces, el mercado regulado, como les decía, se encuentra en proceso de implementación, es a propósito de la norma de cambio climático dictada del 2018, pero básicamente lo que está pretendiéndose, digamos, a través de este mercado regulado, que todavía no tiene establecido, por ejemplo, un tema de fijación del precio, es el tema también de tratar de regular el mercado voluntario. ¿En qué sentido? Hay disposiciones en la normativa que son un poquito preocupantes, en el sentido de que la autoridad, por ejemplo, va a autorizar la transferencia de unidades registradas de carbono. Entonces, y después, en ese sentido, digamos, en tanto que la autoridad autoriza la transferencia de unidades registradas de carbono, por el lado, digamos, del sector privado sí ve un poco en riesgo esta posibilidad de que ellos puedan salir y comercializar el tema de sus bonos de carbono, si es que previamente la autoridad tiene que aprobar esta transferencia. Y eso lo ven como un riesgo. Jimena, siguiente, por favor, en la medida de los proyectos que se han venido dictando, que es un poco lo que se viene. A la fecha tenemos estos tres lineamientos, estos tres proyectos normativos que están vigentes, y uno de ellos es estos lineamientos para la implementación de red y la gestión de sus unidades de reducción de emisiones. En estos lineamientos, un tema preocupante para el sector privado, que ya viene trabajando proyectos de bonos de carbono, es que, por ejemplo, se establece que el Ministerio del Ambiente promueve que las iniciativas que apliquen a mercados de carbono pueden destinar un porcentaje o el total de las unidades de reducción de emisiones generadas para las contribuciones determinadas. Entonces, en ese sentido, lo que pretende, digamos, desde el Ministerio del Ambiente es de que todos estos bonos de carbono que se están generando en este mercado privado, o este mercado, digamos, más independiente, no regulado, vayan o estén destinadas al tema de las contribuciones determinadas en razón de las obligaciones que ha asumido el país, ¿no? Entonces, ahorita hay un tema, un poco la preocupación desde el sector privado desde esa perspectiva, en el sentido de que eso, digamos, atentaría un poco también a lo que es los derechos que tienen a nivel del proyecto RED, los derechos que tienen los concesionarios o los titulares de bosques
para efectos de poder hacer la comercialización de estos bonos de carbono, ¿no? Y eso por un lado, y en paralelo, digamos, a toda esta discusión a nivel del mercado privado, nosotros cada vez vemos, digamos, el incremento de estos proyectos REDS en concesiones forestales. Ahora se está trabajando, por ejemplo, hay muchas iniciativas e interés de parte de los gobiernos regionales de poder trabajar ellos también en el tema de proyectos para lo que es proyectos RED, básicamente gobiernos regionales que tienen varias áreas forestales, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte. Creo que, José, damos paso a la mesa redonda. Sí, no, muchas gracias a todos los panelistas por sus exposiciones. La verdad que ha sido bien interesante ver el diferente estadio en el desarrollo del mercado de bonos de carbono en cada país. Nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, así que vamos a iniciar la mesa redonda con algunas preguntas para los panelistas y les pedimos que en la medida de lo posible tratemos de acortar las respuestas lo más posible para tratar de ajustarnos al tiempo que nos queda. Digamos, la primera pregunta para los panelistas creo que es: ¿cuáles son las principales obstáculos o barreras que encuentran en sus jurisdicciones para el desarrollo de este mercado de bonos de carbono? Y por otro lado, ¿qué incentivos podrían tomar los gobiernos de cada uno de los países para tratar de promover el desarrollo de este mercado? ¿Te parece, Nicolás, si comenzamos contigo? Ni un problema, gracias, José. A ver, en cuanto a las barreras, ciertamente en Chile la gran barrera que hay es la falta de regulación. Sin ese conocimiento normativo que tiene que haber de bajada de las normas, ciertamente no es mucho lo que se puede avanzar, por de pronto porque no va a entrar a operar mientras no se tenga esa regulación, pero porque además los distintos agentes del proceso tampoco van a poder prepararse si no tienen el conocimiento del detalle de, por ejemplo, cuáles van a ser los proyectos que se van a aceptar, en qué medida, cuáles van a ser los requisitos que se van a imponer para los distintos certificados y ese tipo de cosas. O sea, creo que el tema de la falta de regulación aquí es muy relevante. Una segunda barrera, creemos nosotros, que es el hecho de la segmentación. Y por segmentación me refiero a que no está claro si las reducciones de emisiones, por ejemplo, para el impuesto verde, que es uno de, como lo explicamos antes, es uno de los potenciales mercados que existen, van a poder ser ocupados también, por ejemplo, para los temas de ley de cambio climático, o por ejemplo, algo que tuviera alguna suerte de registro de acuerdo al Acuerdo París, pudiera también ser ocupado en Chile para las reducciones que se exigen por las normas de emisión del cambio climático. Probablemente no va a ser así porque estarían considerándose dos tipos de compensaciones a la vez, lo que creo yo en mentalidad al menos de los reguladores chilenos no debiera estar admitido, pero está todo por verse. También hay un tema, bueno, lo que hablábamos, la falta de regulación lleva a un desconocimiento general que impide preparar este tema. En cuanto a los incentivos, sí, ciertamente hay incentivos. En Chile actualmente existen normas que, número uno, el tema de la reducción de los gases de efecto invernadero promovido por el gobierno es un gran incentivo y ha llevado a que, por ejemplo, las energías renovables no convencionales hayan tenido un boom impresionante en los últimos 7 a 10 años. Y el hecho de las normas nuevas que se han ido dictando, como la ley de cambio climático o la ley de los impuestos verdes, en que obligan a este tipo de reducciones, también son importantes. En aras al tiempo, José, creo que con eso me quedo. Muchas gracias, Nicolás. Edmond, ¿quieres tú comentar? Sí, por supuesto. Muchas gracias, José. Con gusto, también voy directo y de forma muy precisa para respetar el tiempo. Comienzo con las barreras, dos muy puntuales. En nuestra jurisdicción, evidentemente tenemos la regulación, tenemos la normatividad, pero la barrera va a estar en la ejecución, en la implementación adecuada de la regulación que ya existe. La barrera de poder transitar de forma ordenada, bien estructurada y eficiente de un programa piloto y de prueba a uno operativo y que tenga claridad en cuanto a cómo va a funcionar, las sanciones que podrían imponerse en caso de no cumplir con las obligaciones de conformidad con el programa. Y evidentemente ahí estamos nosotros viendo las grandes barreras de cómo esta administración va a procurar una transición eficiente de un programa piloto
a uno ya operativo. Otro de las barreras que estamos encontrando, y creo que este es un tema común que se ha visto en otros continentes también, son los riesgos de fuga de carbono. ¿Qué es esto? Es cuando, por razones de costos relacionados a las políticas climáticas en una jurisdicción específica, las empresas deciden transferir sus operaciones a otros países o zonas geográficas que tienen restricciones más laxas en cuanto a controles de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que aquí esta barrera o este obstáculo lo vemos, o más bien un reto, para que podamos, como en la Comunidad Europea, homologar algo para América Latina en cuanto a sistemas de comercio de emisiones para mitigar los riesgos de fuga de carbono, que las empresas empiecen a migrar de país y de jurisdicción. Y los incentivos que los gobiernos deben de promover en la emisión de este tipo de instrumentos, pues es establecer procedimientos claros para la distribución y comercialización de los derechos de emisiones, contar con plataformas que tengan la tecnología adecuada para que sea verificable, transparente y medible todas las operaciones que se llevan en estos mercados regulados y no regulados, y la forma de interconectar los mismos mercados regulados y no regulados. Creo que aquí voy a atender una pregunta que hizo alguien en la audiencia, y con esto voy a terminar mi intervención. Hay que tratar de ver cómo se implementan. Hay un sistema en México que es de créditos de compensación que va enfocado a los mercados no regulados. Y esto es para que los sectores no regulados puedan generar créditos que también puedan adquirir las empresas que están en los sectores regulados. Entonces aquí va un incentivo transversal para unir estos dos mecanismos, que creo que puede ser un incentivo muy interesante si se logra llevar de forma adecuada. Y creo que también va en línea con algo que había comentado Erika, y con eso concluyo mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Edmond. Vanessa, ¿quieres continuar tú? Sí, gracias, José. Bueno, digamos, a nivel de Perú, las barreras fundamentales que nosotros tenemos es el tema, evidentemente, de regulación, pero en el caso de la regulación, un tema previo, digamos, es la perspectiva que debe tener el Estado de cómo regular este tema, ¿no? O sea, un poco la visión o lo que se está viendo es, la tendencia que está teniendo el Ministerio es desconocer, digamos, lo avanzado a nivel del mercado no regulado, y solo, digamos, empezar como que a plantear ciertas disposiciones. Entonces, o sea, un tema que hay que reconocer es de que este tema puede ser, digamos, tiene una gran potencialidad para países como el nuestro, y específicamente para Perú, ¿no? Justamente, digamos, por el tema de la cantidad de bosques que nosotros tenemos, centrándome en el tema de red. Entonces, no podemos desconocer o empezar una regulación desconociendo lo ya avanzado. Entonces, la segunda barrera creo que es el tema de capacidades, ¿no? Porque finalmente, digamos, según la regulación se plantea el tema de que todo se centre en verificaciones o certificados que tiene que dar el Ministerio del Ambiente, pero no queda, digamos, la certeza o la claridad de que estemos preparados o tengamos la capacidad para hacer eso, y en cuánto tiempo se puede hacer eso para efectos de, digamos, pueda convertirse en un mercado dinámico. Entonces, básicamente, a nivel de barreras es el tema de que se piense, pero de una manera completamente integral. Creo que se puede tomar de ejemplos súper claros el tema de México y Colombia, de cómo han ido avanzando y cómo vienen articulando específicamente este tema. A nivel de incentivos, bueno, o sea, en realidad, digamos, no tenemos nosotros ni siquiera temas de impuesto, algún impuesto o algún incentivo específico que pueda tenerse para efectos de estos temas. Creo que lo principal, por ejemplo, sería un tema de empezar con el tema de la fijación de precios, y que estos precios evidentemente puedan ser precios, digamos, que vayan acordes con el mercado. Y lo otro, como decía Edmond, o sea, creo de que sí debería trabajarse mucho en un incentivo de poder articular los dos mercados, ¿no? No significa de solo mantener un solo mercado, el regulado, sino mantener una articulación entre el mercado privado y el mercado regulado y no regulado, a efectos de, digamos, que eso genere incentivos, porque si tenemos, digamos, una verificación por parte del Estado, por parte del Ministerio del Ambiente,
y para efectos de evitar la doble contabilidad, eso también le da mayor seguridad jurídica y mayor valor, digamos, en específico a estas, a estas reducciones, ¿no? Gracias, Vanessa. Y para terminar, Erika, ¿nos puedes comentar qué barreras y qué encuentran en Colombia y qué incentivos pueden aplicarse? Y también en línea de lo que han comentado algunos de los expositores, ¿qué oportunidades de integración puedes creer que haya entre el mercado regulado y el voluntario, ¿no? Gracias, José. Pues para no ser repetitiva, porque creo que acojo muchas de las observaciones que ya han expresado mis copanelistas. Yo creo que en Colombia el incentivo principal y que ha demostrado, digamos, ser muy efectivo es el tema del impuesto al carbono y el mecanismo de no causación del impuesto al carbono, que definitivamente fue, digamos, fue un hito muy importante para dinamizar el mercado voluntario de bonos de carbono, como les mencionaba en la exposición antes del 2016, antes de esta reforma tributaria que creó este impuesto. El mercado de compra y venta de carbono, pues la verdad era muy limitado, muy reducido. Nadie hablaba de bonos de carbono, en la práctica del derecho ambiental nadie hablaba de derechos de bonos de carbono. Con ocasión del mecanismo de no causación del impuesto al carbono, digamos que el mercado tuvo un boom, digamos, absolutamente evidente, y esto definitivamente ha dinamizado el hecho de que hay muchas empresas interesadas en implementar iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero, lo cual en últimas está redundando en beneficio del país de cara al cumplimiento de su contribución nacionalmente determinada. Entonces, eso como incentivo. Sobre los obstáculos, digamos, me sumo a lo que han mencionado mis copanelistas sobre la falta de reglamentación. En Colombia, digamos, la falta de reglamentación yo creo que está asociada a un punto muy importante que señalaba Edmond, que es el hecho de tener las cifras claras. Y tener las cifras claras es lo que nos falta en Colombia. En Colombia recientemente se creó el reporte obligatorio de emisiones, que es algo que de pronto hay similar en México, el ROE, en nuestro caso, que está buscando implementar las acciones para que las compañías anualmente reporten cuánto están emitiendo en toneladas de CO2, de tal manera que el gobierno ya tenga una línea base para determinar, ok, si este es el término de referencia, si esta es la línea base, pues de ahora en adelante vamos a irle reduciendo, no sé, un 10%, un 20%, digamos lo que determine conveniente el gobierno nacional. Y esas cifras son las que nos faltan. Y yo creo que hablar sin cifras y sin datos es muy complicado para empezar a implementar regulación. De ahí que ese sea el mayor obstáculo desde mi punto de vista. Gracias, Erika. Estamos ya sobre el tiempo. Yo creo que nos da todavía algo de tiempo para responder una de las preguntas del público que es transversal, que es, digamos, si es que en las jurisdicciones hay alguna regulación respecto de la reventa de bonos de carbono. No sé, Edmond, ¿tú quieres comentar si existe esa regulación en México? Claro. De hecho, en México no tenemos identificado la regulación para una reventa de bonos de carbono, ni en el mercado voluntario, ni en el regulado, que está en su fase de prueba. Apenas estamos regulando la adquisición de derechos de emisiones en una fase de prueba y ahorita yo en lo personal no tengo identificado alguna disposición o normatividad que pueda servir de base para regular esa venta, reventa de bonos. Gracias, Edmond. Vanessa. No, en nuestra parte, la verdad no tenemos nada de eso. A ver, sigo con Erika. No, en Colombia, en el mercado voluntario, que digamos es el más desarrollado hasta el momento, no hay normas de reventa. Digamos que el tráfico de bonos de carbono en este momento es libre, y digamos que la reventa de los bonos de carbono pues puede hacerse siempre y cuando el bono de carbono o el crédito de carbono se encuentre vigente. ¿Y qué significa que se encuentre vigente? Pues que no haya sido utilizado para compensar ciertas emisiones, digamos, en función del mecanismo de no causación. Precisamente esa es una de las funciones del RENARE, que es digamos, el registro muy similar al RENAMI que existe en Perú, que lo que está buscando es decir, este bono de carbono identificado con este serial se encuentra vigente en tanto no ha sido utilizado para, digamos, para un propósito específico. Entonces, desde que el bono esté vigente, digamos que el tráfico del bono de carbono se da libremente. Gracias. Y bueno, terminamos con Nicolás. Bueno, como hablábamos antes, yo creo que va a depender de cómo lo establezcan las regulaciones que finalmente se dicten. Ahora,
de primera visión tiendo a pensar que no, por la forma en como el regulador o como el legislador lo ha ido estableciendo en Chile, para intentar evitar que existan acaparamiento de bonos de carbono por ciertas personas y que afecten el mercado, pero ciertamente es algo que se tiene que regular y todavía no se conoce. Perfecto, muchas gracias. Bueno, dado que ya estamos sobre el tiempo, quería cerrar esta sesión agradeciendo a los que han participado y sobre todo a los ponentes, porque creo que ha sido bastante valiosa su contribución, particularmente para ver cómo estamos en cada jurisdicción y los avances que se han dado en cada uno de los países y qué experiencias podemos recoger, por lo menos en el caso de Perú, ¿no? Que estamos en un estadio bastante más incipiente, creo, que las otras jurisdicciones, ¿no? Nuevamente les agradezco a todos. Esperamos que mañana podamos contar también con su participación en la sesión de bonos verdes y bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchísimas gracias gracias. a todos. Chao. Gracias.